Nada más que cargue, porque el internet anda un poquito lento. Y vamos a empezar a trabajar. Hoy tenemos una exposición ya está, ya se está grabando, ahora sí ya me marcó y ahora sí ya puedo ver. Aquí solo habemos todavía 2 personas apenas. Esperemos que se conecten. Hoy tienen que presentar personas a las que les di oportunidad de recuperar. Entonces, precisamente les dejé libre para que pudieran presentar ellos también. No les pedí que mandaran la exposición antes. Es una oportunidad, una segunda oportunidad de ponerse al corriente por las actividades que no entregaron, ¿no? Entonces, ahorita alguien me puso por ahí un mensaje que no se iba a presentar. Si no se presenta, pues entonces a esta rúbrica ya no la aprueba, porque yo además que realmente no trabajaron de manera adecuada como todos los demás y máximo si yo soy alguien que tiene un compromiso extra con los demás, pues con mayor razón debo cumplir, ¿no? Yo no puedo ser un líder de este grupo, yo personalmente, si yo no cumplo, yo soy responsable, yo no entro a las clases a tiempo, no entrego, no les pongo las tareas como se debe. Entonces, para que yo sea líder, pues obviamente yo necesito ser la primera que ponga el ejemplo y que jale a este grupo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya pasaron asistencia, yo todavía no la tengo registrada por acá, ustedes todavía no pueden ver mi pantalla. No, sí creo que ya, a ver, no, todavía no. Ya le di compartir, pero todavía no se comparte. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a revisar lo que yo tengo sobre límites y continuidad y luego vamos a ver lo que nos presenten sus 3 compañeros a los que les di oportunidad. No es entregar una presentación, eso ya déjenlo para niñitos de segundo, de secundaria, yo qué sé, ¿no? Ustedes ya tienen que responsabilizarse. Inconvenientes obviamente tenemos todos. Ahorita yo, por ejemplo, no podía jalar el internet adecuadamente y pues obviamente cuando uno sabe que tiene un compromiso, bueno, debe responsabilizarse todavía más, ¿no? Entonces, vamos a irnos directo a revisar lo que tenemos para no perder más tiempo. Me dicen, por favor, si ya pueden ver la presentación. Ya la veo, profesora. Ok, muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar. Estamos todavía en la unidad 1, aplicación de la derivada con estrategias variacionales, y estamos en el resultado 1.3, que es calcular el comportamiento de los cambios de variable utilizando métodos numéricos. Lo que estamos viendo ahorita, o lo que vamos a ver ahorita, es la continuidad de funciones. La sesión anterior del día lunes, hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es el último día de sesión. Entonces ahorita les voy a decir todo lo que tengamos pendiente de entregar por ahí. Es aquí, yo estoy viendo lo que es continuidad, condiciones de continuidad y la continuidad, también para un intervalo, y sus compañeros nos van a dar lo que es la determinación de las curvaturas, ¿no? La curvatura de la gráfica y la interpretación de la curva analizando los cambios de signo. Si están por aquí ya las personas que van a exponer, les voy a pedir de favor que una vez que terminen su presentación, pongan aquí en el chat las diapositivas, y como en el otro grupo son menos los que están, el grupo es un grupo muy reducido, a ellos les voy a compartir esa presentación que ustedes hicieron aquí y así van a ver ellos ese tema que ustedes presentaron. Entonces, ojalá y esté bien elaborado para que en el otro grupo realizar y complementar el tema. La actividad de evaluación, pues es obviamente hacer gráficas con interpretación y cálculos. Hoy vamos a trabajar de manera diferente, entonces espero que ya estén trabajando estos apuntes que les mandé, estas diapositivas, porque es precisamente lo que les voy a pedir entregar como reporte. Y pues vamos a empezar, empezamos a ver qué era continuidad, que es un término, una palabra que está muy relacionada con un proceso continuo, es decir, que no sufre interrupciones o cambios, ¿no? Y aquí veíamos esta gráfica que ahorita vamos a analizar en un siguiente ejercicio, ¿no? Una función continua, pues es aquella que se puede trazar de forma gráfica sin despegar el lápiz del papel. Así que si yo empiezo aquí en el punto 1, pues en este punto yo puedo ver que pues no hay ningún otro cambio, no hay un salto, y de 0 a 1, que es donde empieza la gráfica, pues hay continuidad. Aquí hay un hueco.
pero ya en 1, para continuar al 2, en primer lugar en 1 hay 2 valores, así que aquí la gráfica se vuelve discontinua de 1 a 2 y ya no pude hacerlo en una línea seguida, ¿no? Luego, de 1 a 2, en este punto, sí es continua, pero aquí hay un hueco. Y además puedo ver que en el mismo un salto de una unidad hacia 2, aunque aquí es continua, pues aquí también sufre un cambio, ¿no? Aquí en 3, tanto es continua hacia acá, que en este punto hay continuidad en esta función. Hacia acá puede ser continua otra vez, pero cuando yo ya veo que otra vez hay un salto, quizá no de una unidad completa, otra vez la gráfica de esta función que está en color negro se vuelve discontinua, ¿no? Entonces, esos son los criterios que estaremos viendo. Una función va a ser continua en un número determinado del dominio, en este caso lo llamamos A, si el límite cuando x tiende a de esa función f de x es f de a. Es decir, si existe la función para ese valor de a. Y entonces es cuando establecemos los 3 criterios de continuidad. Para que la función sea continua en el punto x igual a, es decir, en un valor 3, 5, 8, etcétera, se deben cumplir las 3 condiciones que dijimos. Que f de a exista, es decir, que a esté definida en el dominio de f, es decir, que exista un valor en el límite de f de x, que además los límites laterales sean iguales, es decir, que el límite cuando x tiende a exista. Y aquí tenemos el límite por la izquierda, siempre recordemos que este signo menos aquí arriba no es un exponente, significa que es por la izquierda y aquí que es por la derecha, ¿no? Ahorita en una de las tareas que ya les programé por la noche en el Khan Academy, bueno, viene un video que nos habla precisamente sobre estos criterios. Esto quiere decir que la función está definida cuando x tiende a, porque existe el límite de esa función. Y el criterio que acabamos de establecer, ¿no? Que el límite cuando x tiende a de f de x sea f de a, es decir, que el límite sea igual al valor de la función. Si alguna de estas 3 no se cumple, pues entonces el límite de esa función no existe. Y aquí podemos ver arriba que tenemos 2 límites que sí existen, pero abajo tenemos 2 límites para este valor de x igual a 0, porque aquí tenemos 0. Aquí tenemos 2 valores, uno en 1, uno en 2, entonces aquí ya hay un salto. Y aquí es todavía más evidente, ¿no? Para x igual a 0 tenemos un valor en 0 en el origen y otro valor en 1. Entonces, estas dos funciones serían continuas, pero estas dos serían discontinuas. Y para los intervalos existen otros criterios. En primer lugar, que f de x va a ser con un intervalo abierto a b si es continua en todos y cada uno de los puntos del intervalo. Además, f de x va a ser continua en un intervalo cerrado a b si es continua en todos los puntos del intervalo abierto a b y además es continua en a por la derecha y en b por la izquierda, es decir, en su opuesto, ¿no? Si yo llego al valor de a por la izquierda y si se fijan es el valor que está por la izquierda y por la derecha es por lado, ¿no? Entonces va a ser continua cuando yo llegue al mismo desde el lado opuesto y en, por la izquierda, ¿no? Entonces es el intervalo cerrado y yo debo llegar al mismo valor por ambos lados. F de x también va a ser continua en un intervalo semiabierto a b, aquí está abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, si es continua en todos los puntos del intervalo abierto a b y además es continua en b por la izquierda, ya lo vieron, es el lado opuesto. Y f de x va a ser continua en un intervalo semiabierto a b, ahora es lo contrario, ahora está cerrado por la derecha, o sea, cerrado por a y abierto por b, si es continua en todos los puntos del intervalo abierto a b y además es continua en b por la derecha. Entonces, todos estos criterios yo debo ver que se cumplan cuando yo determinar si una función es continua en un valor determinado del dominio de este x. Vamos a ver la continuidad de una función. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más 1 entre x menos 2. Esta es una pregunta para todos. ¿En qué valor, tomando en cuenta la noción intuitiva del límite, no estaría definida esta función? Porque se haría 0 el denominador y entonces tendríamos un valor, sea 0, 1, 2, 3, etcétera, entre 0. ¿Para qué valor de x no creen que no estaría definida esta función? ¿Qué valor haría que esta función quedara indeterminada?
¿qué valor haría el denominador igual a 0? 2. Así es. Si yo tengo 2 menos 2 se hace 0 el denominador, y entonces, aunque este sea 2 al cuadrado, 4 más 1, tendría 5 entre 0, y eso quedaría indeterminado. Así que tenemos que el dominio de la función van a ser todos los números reales, excepto cuando x vale 2, y por lo tanto, x igual a 2 será un punto de discontinuidad. Ahora habría que determinar si ese punto es un hueco, si hay una cinta, o si simplemente no la continuidad para estudiemos cómo no se cumple la función de continuidad y qué tipo de discontinuidad nosotros tenemos. Evidentemente no existe la función de 2, porque la función de 2 haría que el denominador se hiciera 0 y entonces quedara indeterminada esta función. No se puede dividir por 0. Calculamos entonces los límites por la izquierda y por la derecha cuando x es igual a 2. Y entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda será la función, y luego, sustituyendo, tendré 2 al cuadrado más 1 me da 5, y 2 menos 2 me da 0 por la izquierda. Esto me da menos infinito. Acuérdense que también hay reglas para cuando nosotros tenemos valores entre 0, 0 entre 0, infinito entre infinito. Hay un valor también, aunque quede indeterminado, para la función que nosotros estemos determinando. Para este caso tenemos números muy pequeños, pero negativos. 1.9 menos 2 es igual a menos 0.1, 1.99, y así, cuando nos vamos acercando de forma infinita hacia el valor de 2. Vamos a ver el siguiente límite, el límite por la derecha. Cuando x tiende a 2 por la derecha, será x al cuadrado más 1 entre x menos 2. Y sustituyendo, pues tendré entre 0 positivo. Entonces, esto va a tender a infinito positivo. Estos dos límites pudieran parecer el mismo, pero realmente no, y ahorita lo vamos a ver también con la gráfica. Así que en este caso vamos a tener números muy, muy pequeños, pero positivos. Y cuando yo evalúo la función para valores muy cercanos a 2, voy a obtener 0.01, 0.001, etcétera. ¿Qué estoy dándome cuenta entonces? Que los límites por la izquierda y por la derecha son distintos y tenemos una función discontinua en x igual a 2 de primera especie con salto a infinito, es decir, la diferencia entre los límites laterales. Vamos a ver esto en una gráfica. Otra vez tenemos esta misma función para que sepamos de qué función hablamos, y esta sería la gráfica para la función f de x igual a x al cuadrado más 1 entre x menos 2. Y si podemos ver, en x igual a 2 hay una asíntota. Entonces, cuando yo me acerco a 2 por la derecha, la función tiende a más infinito. Pero cuando yo me acerco a 2 por la izquierda, ahora la función se va a menos infinito. Y entonces x igual a 2 se convierte en una asíntota vertical de ecuación x igual a 2, es decir, es constante, ¿no? Esta asíntota es una línea paralela al eje Y. Vamos a ver el ejemplo de una función que esté definida a trozos, es decir, una función que está formada en diferentes partes. Entonces, aquí vamos a tener la función f de x igual a 5, f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 10. Aquí pues obviamente tenemos una función constante. Esto tendrá que ser una línea paralela al eje x cuadrada tendrá que ser una parábola, y luego f de x igual a 4x menos 15. Aquí tendremos un segmento de la función en línea recta, ¿no? Ahora, aquí tenemos una recta horizontal, ahí me adelanté, una recta horizontal paralela al eje de las abscisas, y siempre es continua en su intervalo de definición. En el segundo caso tenemos una parábola que siempre va a ser continua en su intervalo de definición. Y al final tenemos una función de una línea recta que siempre va a ser continua en su intervalo de definición. Sin embargo, no se va a cumplir la continuidad para esta función. Pero para esta parábola, obviamente para las parábolas, generalmente tienen una tendencia a la continuidad, ¿no? Así que solo vamos a estudiar la continuidad en los casos en que x sea igual a 2
y x igual a 5, porque aquí tenemos cuando x es menor o igual que 2, cuando x es mayor que 2 pero menor que 5 y cuando x es mayor que 5. Así que vamos a estudiar x igual a 2 y x igual a 5, que serán los puntos en los que podría ocurrir algún cambio en la continuidad de esta función. Primero vamos a fijarnos en una cosa. Esta sería la gráfica de esa función a trozos. Aquí podemos ver el segmento de recta de la función cuadrática, de la parte cuadrática de esta función. Aquí tendríamos la línea recta en color rojo, siempre pierdo el curso. Aquí tendríamos la línea recta en color rojo y aquí tendríamos la función constante, que se vuelve una función paralela al eje X, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver que en X igual a 5, la función es continua. Sin embargo, cuando tenemos X igual a 2, que son los puntos que nosotros queremos estudiar, podemos ver que hay un salto. Aquí, cuando yo me acerco por la izquierda, tengo el valor de 2 en f de x, es decir, este es el límite de la función. Pero luego, en el mismo valor de x, o sea, del dominio, tengo un salto hacia el valor de f de x o y igual a 5. Así que en este punto hay una discontinuidad de primera especie en x igual a 2 con un salto de 3 unidades, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque entre 1 y 5, pues hay 3 unidades de diferencia en el mismo valor de x igual a 2, ¿no? Vamos a verlo estudiando cada uno de los casos. Primero, cuando x es igual a 2. Tenemos esta función y vamos a evaluarla para cada una de estas funciones, para f de x igual a 5, para f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 10 y para 4x menos 15. Esta es la gráfica de la función y estos son los dos puntos que nosotros estamos analizando para esta gráfica. Entonces, primero tenemos la función constante, es decir, la función de f de 2. Cuando yo tengo f de 2, pues vale 5, ¿no? Entonces aquí pues no tengo ningún problema. Luego tengo la siguiente función. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual a x al cuadrado menos 6x más 10. Si yo sustituyo el valor de 2, tengo 2 al cuadrado, es 2 por 2, 4, menos 2 por 2, menos 6 por 2, es 12. Entonces, más 2 menos 12, 6 por 2. ¿Cuánto has visto en la vida usar cadenas? 6 por 2 es 12 y 2 por 2 es 4. Entonces, menos 12 más 4 es 8 y menos 8 más 10 es 2. Y aquí tenemos esta función. Aquí sí llegamos a 2. Pero luego vamos a evaluar la recta. Nos dice el límite por la derecha, cuando x tiende a 2, de 4x menos 15 es igual a 7. O sea, se va incluso hacia abajo, ¿no? Entonces aquí ya se pierde la función, no se cumple la continuidad para esta función. El límite por la derecha en x igual a 2 son distintos, tenemos que f de x va a ser discontinua de primera especie en x igual a 2 y donde se produce un salto de 3 unidades. Y aquí están 1, 2 y 3. Es el mismo caso que veíamos ahí gráficamente y aquí ya lo vemos analizando las funciones de esta gráfica a trozos. Ahora vamos a ver qué sucede con x igual a 5. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar la función, vamos a tomar cada parte, de cada trozo que forma la gráfica de esta función. Tenemos obviamente el mismo gráfico, pero ahora vamos a evaluarlo en x igual a 5. Entonces, para f de 5 la función pues es constante, ¿no? Vale 5. F de 5 es 5 y aquí lo podemos ver. Ahora, cuando tenemos la siguiente función, x cuadrada menos 6x más 10, pues si nosotros sustituimos el límite por la izquierda, tendremos 5 al cuadrado es 25, menos 6 por 5, 30, menos 30 más 25 me da menos 5, y menos 5 más 10 me da 5, que es efectivamente el punto 5 con 5, otra vez. Y vemos la tercera parte o el tercer segmento de esta función. El límite cuando x tiende a 5 por la derecha, primero fue por la izquierda, ahora por la derecha, de la función 4x menos 15, entonces 4 por 5 es 20 y 20 menos 15 es 5. Así que efectivamente siempre obtenemos el valor de 5 para x igual a 5.
De manera que como tenemos el límite por la izquierda y el límite por la derecha en x igual a 5 y estos son iguales, la función es continua. Además, f de 5 sí existe, porque es 5, como lo tenemos acá. Entonces, f de 2 es discontinua, pero f de 5 es continua. Vamos a ver otro tipo de función, una discontinuidad de tipo evitable. Aquí tenemos otra función diferente, f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 1. Pregunto nuevamente, ¿para qué valor no estaría definida esta función? Para x igual a 1. Así es, para x igual a 1, muchas gracias, esta función no estaría definida. El dominio de esta función serían todos los números reales, excepto el valor de x igual a 1, donde tendríamos o un hueco o una asíntota. Y solo tendríamos entonces que estudiar si en x igual a 1 esta función es discontinua. Así que solo tendríamos que estudiar el caso donde x es igual a 1. Por lo que pronto podemos decir que f de 1 no existe, ya que x igual a 1 no está en el dominio de la función. Es un hueco o es una asíntota. Y obtenemos los límites laterales para la función. O sea, acuérdense, debemos cumplir los tres criterios. Aquí ya hay uno. F de 1 no existe. Este es el primero que ya no se cumple. Luego vamos a evaluar los límites por la izquierda y por la derecha. Entonces tenemos la función. Como nos da una indeterminación al sustituir 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2 nos da 0, porque 1 al cuadrado es 1, 1 más 2 es 3 y 3 menos 3 es 0. Y 1 menos 1 es 0. Entonces yo tengo que graficar, factorizar esta función para ver en qué se convierte este x menos 1. Y luego x menos 2 que se convierte. Acuérdense que cuando tenemos x menos 1 entre x menos 1, esto se convierte en un hueco, y este x menos 2 al igualar a 0 se convertirá en una asíntota, ¿no? Luego entonces evalúo la función únicamente para x menos 2 y entonces ahora sí sustituyo, ¿no? Aquí no despejo, aquí sustituyo, porque estoy evaluando el límite. 1 menos 2 me da menos 1 y hago lo mismo con el límite por la derecha. Entonces aquí puedo ver que los límites son iguales. Igual sustituyo, ¿no? Es el mismo valor, pero x menos 2 es una asíntota. Como los límites por la izquierda y la derecha son iguales, tenemos que aquí, en estos dos casos, el límite de la función sí existe. Pero hay una diferencia entre el límite de f de 1 y los límites laterales. Así que el límite cuando x tiende a 1 de la función es diferente del límite de f de 1 que no existe. Por lo tanto, allí no hay continuidad en esa función, pero se llama evitable porque lo que se formó allí es un hueco. Entonces, esta gráfica sí es continua, pero en x igual a 1 lo que nosotros tenemos es un hueco en x igual a 1. Por eso se llama una continuidad de tipo, discontinuidad de tipo evitable, porque se forma un hueco, pero realmente la función sí tiene continuidad, ¿no? Entonces, el ejercicio que teníamos al principio, yo no lo dejé resuelto aquí, iba a decir resolvido, yo no lo dejé resuelto aquí, pero vamos a analizarlo. Es la misma función, entonces fíjense bien, vamos a tener primero, cuando x tiende a 0, f de x vale 1 por la izquierda. Cuando yo me acerco por la derecha, f de x, ¿cuánto vale? Ustedes tendrán que completarlo. Menos 2. Así es. Cuando yo me acerco por la derecha vale menos 1, porque aquí estoy, miren. Yo me acerqué por la izquierda y llego a 1. Yo me acerco por la derecha. A 0. ¿Cuánto vale? Ustedes tendrán que decidir. Y entonces el límite cuando x tiende a 0, ¿cuánto será? ¿Existirá o no existirá? Entonces aquí tendrán ustedes que completar. Cuando me acerco por la derecha, ¿a cuánto llego? Yo aquí diría que llego a 1, ¿no? Aunque aquí se pierde la continuidad de la función. Luego, entonces, ¿existe o no existe el límite cuando x tiende a 0? Vamos a ver en el segundo. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿cuánto vale? 0. Aquí está.
f de x es 0. Pero cuando yo me acerco por la derecha, vale 1. Así que el límite cuando x tiende a 1 existe o no. Tendrán que contestar, ¿no? Vamos al siguiente. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, pues me acerco por aquí y veo que vale 2, aunque aquí hay un hueco y esta puede ser una discontinuidad evitable, ¿no? ¿Y qué sucede cuando yo me acerco a 2 por la derecha? Pues aquí tengo un salto, ¿no? Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de esta función, para este valor de x igual a 2, ¿existe o no existe? Aquí entonces tendrán que contestar cuál es el valor y aquí donde tengo signo de interrogación tendrán que contestar si existe o no existe. Y aquí yo en el 3 pues está bien evidente, ¿no? El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es 2. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha es igual, también es 2. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a 3 es el mismo y es f de 3, que vale 2. Así que este límite sí existe. Es lo mismo que yo estoy analizando aquí. Y luego, pues vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 4. Cuando yo me acerco por la izquierda, pues vale como acá, vale 1, pero cuando yo me acerco por la derecha, no existe. Igual que sucedió aquí, igual que sucedió acá. Entonces, el límite de esta función no existe. Así que ustedes tendrán que completar cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 1 y cuando x tiende a 2, si existe o no existe el límite de esta función. Y luego ya van ustedes esbozar el gráfico de una función f cuando, con dominio en R que cumpla con las siguientes condiciones. Y aquí tenemos el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 1, f de menos 1 es igual a 2, el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x, el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x y el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x. Entonces ustedes van a analizar este caso y lo van a poner en un gráfico y van a determinar cuáles son las condiciones de continuidad o discontinuidad de esta función. Ya de ahí nos vamos al tema que nos van a presentar sus compañeros, la curvatura de las gráficas, la interpretación de la curva, analizando los cambios de signo y creo que nada más. Entonces, tienen actividades en Khan Academy. Entonces, vamos a ver en lo que preparan su presentación, por favor. Están aquí, eran Germán, Lenín y José Marcos. ¿Sí están por acá? Sí, por favor. Sí, profe, aquí estoy. Ok. ¿Su compañero Marcos? Que tenía problemas, creo que de conexión. Bueno, entonces si no presenta, yo les puse un 7 en la rúbrica anterior, considerando darles la oportunidad para presentar acá, pero si no presentaron, entonces esta rúbrica se queda en insuficiente, ¿vale? Entonces, mientras ustedes ponen su presentación y comparten, buscan por allí, les voy a decir las actividades que ya están programadas para Khan Academy el día de hoy. Las programé ayer en la noche, por ahí de las 10 de la noche que llegué, si no me equivoco, y ya están aquí, ¿no? Entonces es crear tablas para, ay, no veo, estoy bien ciega. Crear tablas para aproximar límites, esta es una actividad. Estimar límites a partir de tablas, son 2 actividades, luego viene un video, límites unilaterales a partir de tablas. Límites unilaterales a partir de tablas es la actividad. Límites y continuidad es un cuestionario, ya saben que este es de 3 o 4 preguntas y este es de 7. Luego las propiedades de los límites, es un video cortito, creo que se dura como 3 o 4 minutos. Límites por sustitución directa y límites por sustitución directa. El video y la actividad son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y todas estas actividades se tienen que entregar ahorita, hoy, jueves 6 de mayo, ahorita que termine nuestra clase, ¿no? Entonces, en cuanto termine la exposición de sus compañeros, ustedes se van a ir al Khan Academy y van a contestar su plataforma y lo que van a trabajar como reporte para la siguiente clase van a ser
todos estos apuntes, incluyendo la solución de estos 2 ejercicios, y es lo que van a entregar como reporte en tarea de Teams para evaluar esta rúbrica. Entonces, es lo que hasta ahorita vamos a trabajar. Todavía nos falta por allí el examen departamental que se propuso en la Academia de Matemáticas. Ese lo vamos a hacer o la otra semana para terminar de evaluar esta rúbrica, o lo vamos a hacer para el inicio del siguiente resultado de aprendizaje. Entonces, como sea, para mí tiene utilidad. Ese es un examen en Forms, entonces igual lo vamos a hacer por aquí. No sé si me van a pasar la liga, porque lo hizo la profesora Luisa. No sé si me va a pasar la liga o yo voy a desarrollar ese Forms para que ustedes lo resuelvan, pero ya sea la siguiente semana para el cierre de este resultado de aprendizaje. Está bien sencillito, no es un examen muy complicado, pero de todas maneras necesitan repasar, o lo hacemos al inicio del siguiente resultado de aprendizaje, ¿no? Pero entonces por ahí vayan teniendo ya sus apuntes. Si hoy mismo puedo, hoy les programo su tarea y ya estará por ahí para que ustedes puedan entregar. Van a hacer estos apuntes y al final estos 2 ejercicios, obviamente con gráfica, resueltos. No creo agregarles ningún otro. Tengo otro por allí, pero estoy analizando porque nuestro programa nos dice que veamos si una función es par o impar, y no me acuerdo qué otro concepto nos pide por ahí. Entonces, bueno, no les costaría ningún trabajo investigar y resolver, pero a veces algunos que no, sobre todo los que no andan por aquí, solo copian la tarea, se confunden y a la hora parece que son cosas que no vimos y que realmente lo que sucede es que hay cosas que ustedes deben complementar, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, esto es lo que ustedes tendrían que entregar. Entonces, por eso ustedes tienen las diapositivas por ahí. Ahorita les voy a compartir esta porque le hice ciertos ajustes. Entonces, hay correcciones. Entonces, la anterior, obviamente, toman lo que ya tienen y complementan lo que falte con esta presentación, ¿no? No creo haberle hecho ningún cambio, pero por si las dudas, les voy a guardar y les voy a compartir esta para que ahora sí ya resuelvan adecuadamente estos ejercicios, porque ustedes van a encontrar esta en las diapositivas anteriores y van a encontrar esto resuelto, pero ustedes me tienen que decir si efectivamente lo que está allí resuelto coincide con lo que ustedes ya aprendieron ahorita. Entonces no se vayan a ir con que esta está resuelta en las diapositivas anteriores, porque puede ser que cualquiera de estas cosas esté mal, ¿no? Entonces aguas por allí cuando resuelvan sus 2 ejercicios, ¿sale? Entonces, bueno, voy a cerrar la presentación. El Khan Academy, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. Aquí está. Todos tienen programadas las actividades. Alguien ya empezó a trabajar. Entonces, bueno, vamos a cerrar. Y va. Así, media hora. Ay, dejé abierta mi cámara, ni cuenta me había ayudado yo aquí con el brazo en la silla. Perdónenme, muchachos. Ni cuenta me había dado. Vale, entonces ya nada más esperamos que nos compartan su presentación. Mientras les comparten la presentación, les voy a compartir yo esta, y acuérdense que esta es la buena, ¿no? Análisis derivativo y 1.3. Ay, no, ¿para qué la estoy abriendo? Si era compartir. Borra de mí. No la necesito abrir. Necesito jalarla acá. Creo que es esta. Ay, todavía no se acaba de cargar. Ya está ahí la presentación. Yo cierro mi micro para que sus compañeros puedan trabajar, ¿sale? Buenos días, compañeros y maestra. Vamos a exponer el tema de determinación de las curvaturas. Mi equipo está conformado por José Marcos Valdés Díaz, Lenín Emiliano y un servidor, Germán Saavedra Merlo.
La curvatura, concavidad y convexidad. Una función es cóncava en un intervalo cuando para cualquier par de puntos de la curva, dentro del intervalo, el segmento que los une queda por debajo de la gráfica. Cuando no es así y el segmento queda por encima, la función es convexa, como aquí podemos ver en la imagen. En este caso, la función queda por debajo y es cóncava. Y aquí la función queda por encima y es convexa. Una función cóncava o cóncava hacia abajo es una función tal que, dados dos puntos, lo cual siquiera m y n de su gráfica, el segmento que los une queda por debajo de la curva de la función. Y en la función convexa o cóncava hacia arriba, es una función en la cual, si dados dos puntos cualquiera de m y n de su gráfica, el segmento que los une queda por arriba de la curvatura de la función, contrario a la cóncava. Los puntos de inflexión. Estos puntos son los del dominio donde la función pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Se puede decir que es el punto de cambio de nuestra función. Tenemos que f de a, cuando es mayor que 0, tiende a ser convexa en a. Cuando f de a es menor que 0, es cóncava en a. Y cuando f de a es igual a 0, es porque se tiene un posible punto de inflexión en a. Calcular los intervalos de concavidad y convexidad. Se calcula f de x y f de x y se resuelve la ecuación que nos queda en 0 y se dibuja en la recta las soluciones de la ecuación anterior y los posibles puntos de discontinuidad en la función. Ello dejará la recta real dividida en intervalos. Tenemos que tiende a infinito y a menos 1 y a menos 1.2 y 2 más infinito. Estudiamos el signo de f de x en cada uno de los intervalos anteriores y para ellos tomamos un punto x0 del intervalo y comprobamos si es positivo o negativo. Como se mencionó anteriormente, si es positivo, la función es convexa en este intervalo y si es negativo, la función es cóncava. La relación entre la curvatura de una función y el valor de su segunda derivada viene siendo dado por si f tiene segunda derivada en x0, se cumple que f es cóncava en x0 cuando es igual o mayor a f y es creciente en x0 cuando es igual o mayor que f x0. F convexa en x0 es igual o mayor a f cuando es decreciente en x menos 0 y f de x0 menor o igual a 0. F tiene punto de inflexión en x0. Determinación de la continuidad de una función. Una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Diríamos que es continua si puede dibujarse sin parar a lejos de una hoja de papel. Se dice que la función es discontinua si no es continua, es decir, presenta algún punto en el que existe un salto y la gráfica se rompe. La continuidad de una función se estudia en las diferentes sectores de la función.
continuidad de un punto y continuidad lateral. En el ejemplo podemos ver que una función continua en una continuidad de un punto. La función x existe en A, es decir, existe en la imagen A, existe f de A. Existe el límite de f en el punto x es igual a A. La imagen de A y el límite de la función en A coinciden. F de A igual al límite f de x. Continuidad de un punto. En el caso de que en un punto x es igual a A, no se cumplen algunas de las tres condiciones. Se dice que la función es discontinua en A. Podemos ver que las tres casos en las que f es discontinua en A. Continuidad. Continuidad lateral. La continuidad lateral de una función x se estudia si está en continuidad en los laterales de un punto x igual a A. Por lo tanto, se estudia la continuidad lateral izquierda o derecha. Aquí podemos ver, bueno, aquí tenemos una imagen que da el ejemplo. Continuidad lateral. Continuidad lateral de la izquierda, una función x es continuidad por la izquierda en A si f de A es igual al límite x f de x. Es decir, si la función se aproxima por el lateral de la izquierda es la imagen de A. Continuidad lateral por la derecha. Una función x es continua por la derecha en A si f de A es igual al límite de f de x. Es decir, si la función se aproxima por el lateral de la derecha a la imagen de A. Aquí tenemos un ejemplo de y es igual a 2 menos 1. Es continua en el punto x es igual a 0. Esta función es polimonia y por tanto su dominio es. Esto se debe a que siempre podemos multiplicar un número por sí mismo y A es el resultado restante de 1. Cuando x se acerca a 0 obtenemos un límite. Además, f de 0 es igual a f de 2 igual a 0, por lo que esta función es continua. En x es igual a 0,
Creo que ya no los escuchamos. Esto es todo. Antes de que quiten su presentación, vamos a ver un poquito de esta gráfica. Todavía nos van a explicar algo más. Ya no los escuchamos. No, profe, ya es todo. Ok, muchas gracias. Fíjense bien, esta función es y igual a x al cuadrado menos 1. Entonces, es una función cuadrática y de segundo grado y es una parábola. Aquí podemos ver algo interesante. Hay algo acá, pero que es parte de y por eso les decía de estos ejercicios de lo que corresponde o no corresponde. A ver acá, este tipo de funciones se llama función par. Es decir, de este lado y de yo tengo una función simétrica. Una función puede ser par o impar. Va a ser par cuando, en este caso, por ejemplo, sería f de x es igual a, esta tendría que ser a f de menos x, es decir, a su inverso. Entonces, cuando yo tengo que el inverso es el mismo, tengo una función par. Pero cuando el inverso me da otro tipo de gráfica, por ejemplo, la de la función x cúbica, entonces tengo una función impar. Entonces, bueno, son temas que podemos implementar por acá. Joven Germán, que creo que es el que está compartiendo, sí es usted, ¿verdad? ¿Podría, por favor, compartir su presentación aquí, como yo compartí ya la del resultado 1.3? ¿Podría compartírselas aquí a sus compañeros para que ellos puedan también revisar esta presentación y complementar lo que hemos estado viendo? Justamente de lo que ustedes presentaron es por lo que yo quité, si se fijan, eliminé el mensaje. No pueden ver, porque, sí siguen compartiendo, ¿verdad? Lo ven en su chat, o si no lo ven en su chat, borré el mensaje y lo agregué ahorita porque les voy a mostrar el ejercicio que acabo de agregar. Entonces, joven, si me puede decir si sí les puede compartir la presentación, y entonces ahora sí ya voy yo de nuevo a compartir mi pantalla para que les muestre el siguiente ejercicio que van a resolver. Sí, profe. Vale. Entonces, mientras usted les comparte, yo voy otra vez a mi pantalla. Ahí va a dejar usted de compartir y me dicen ustedes cuando ya puedan ver. Me dicen si ya pueden ver otra vez mi pantalla, por favor. Sí, profe, ya la veo. Ok, muchas gracias, joven, muy amable. Entonces, se fijan, ahorita en lo que sus compañeros daban su tema, lo que hice fue quitar esa presentación y agregar la diapositiva del ejercicio número 3. Dice, en la siguiente figura determine qué tipo de función es y ubique su punto máximo, su punto mínimo, si es cóncavo o convexa, y su punto de inflexión. Entonces, aquí tenemos esta función. Ustedes tendrán que resolverlo como ustedes quieran, trazar el plano cartesiano, revisar dónde es cóncava, dónde es convexa, cuál sería el punto de inflexión, de acuerdo a lo que sus compañeros nos presentaron por acá, ¿no? Entonces, por esa razón, quité la presentación, les agregué esta diapositiva, ya que les dan algo de tema sobre esto, y si les cuesta todavía, pues vamos a investigar cuándo una función es cóncava, cuándo es convexa, cuáles son los puntos de inflexión y cómo los puedo yo observar o determinar en la gráfica de una función, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esta sería la función, ¿no? Es una montaña rusa. Aquí está la estrella de Puebla. Entonces, les agregué este ejercicio. Fíjense bien que la presentación que ustedes hayan descargado sea precisamente esta que les acabo de compartir, porque es la que trae los 3 ejercicios, ¿no? Esto sería lo que estaríamos viendo de este resultado de aprendizaje, y todavía en Khan Academy vamos a trabajar más actividades para complementar todo esto de límite de funciones y continuidad de la función. Sin embargo, esto sería todo lo que estaríamos viendo como tema, según yo, hasta este momento. Ya la otra semana estaría evaluando el resultado de aprendizaje 1.2 con lo que ustedes hayan entregado, su asistencia, lo que haya entregado en su portafolio, que aquí hasta donde sé todos van muy bien. Creo que sí les he mostrado, ahora sí que esto ya que funciona esto, bueno, ya entonces no es tan difícil mostrarles cómo van. Yo ya les dije, aquí está su portafolio de evidencia, aquí está todo lo que han entregado, por eso aquí es fácil, voy a hacerlo más pequeño. Date cuenta que hay personas que no han entregado nada, creo que aquí somos pocos, pero bueno, sí yo esperaba que en lugar de que se fueran sumando los que más trabajan, se sumaran
que se sumaran los que menos trabajan a los que sí trabajan, pero creo que sucedió al revés, de 3 personas que no trabajaban y no entregaban nada, ahorita ya tenemos 5 que solo entregan unas cuantas cosas, ¿no? Esperemos que todos los demás no, y se mantengan constantes. Son un grupo grande, sin embargo todos responden muy bien, entonces, bueno, esperemos que eso siga sucediendo, ¿no? ¿Algún comentario, alguna duda? Si no, con esto cerramos la sesión para que ahorita ya tomen un descanso, son 8:51, y se vayan a trabajar su plataforma Khan Academy. Por favor, yo voy a estar ahorita aquí, en esta hora, monitoreando que por favor me entreguen esos ejercicios del Khan Academy, ¿no? Este es el ejercicio de su guía pedagógica. No se los voy a pedir, pero obviamente ustedes ya han resuelto, ya han hecho división sintética cuando tuvieron que factorizar una función, y entonces ir viendo cuáles son esos polinomios que se pueden multiplicar, igual que hacemos la factorización, para poder obtener las gráficas de funciones, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de funciones, ¿no? Algunas son par, esta por ejemplo es par, esta es par, pero algunas son impar, porque no se ve dónde, porque no es lo mismo. Si esto fuera, por ejemplo, f de t, pues sería diferente de f de menos t, ¿no? Pero aquí esta función sí es par, esta aquí ya no, porque esta tiende a más infinito y esta tiende a menos infinito. Entonces son funciones inversas. O bueno, es el inverso, ¿no? Tiene una parte creciente y otra decreciente. Es una función cúbica y entonces es diferente. Pero estos no se los puse a ustedes, los que yo les puse son los que tengo por allí. Y nada más es el que tomé de este resultado de aprendizaje. Ya la siguiente vamos a trabajar con este resultado de aprendizaje 2.1, que es cálculo diferencial. Y ahora sí, ahí vamos a retomar lo que nos faltaba sobre la recta tangente a la curva, y etcétera, ¿no? Por eso les decía que yo prefería ver en este momento continuidad que irnos a la tangente y luego regresarnos a funciones y límites de funciones, ¿vale? Si no hay dudas, entonces aquí cerramos nuestra sesión. Germán, no veo todavía la presentación por aquí en el chat, si es tan amable de compartirla antes de que cerremos. Adelante, joven Kevin. Profesora, yo tengo una duda de dónde empiezan los apuntes que tenemos que hacer. Sí, claro. Es todo lo que es el resultado de aprendizaje, obviamente todo lo que es la portada de mi presentación, ¿no? Los contenidos tampoco. Es a partir de que vamos a ver temas, ¿no? Entonces, estas diapositivas no, es a partir de que empezamos a ver continuidad, esta gráfica. Ustedes pueden incluso omitir, por ejemplo, en esta parte, porque la vamos a analizar al final, ¿no? Pero si se da cuenta, realmente no es tanto lo que tiene esta presentación. Igual, por ejemplo, esta diapositiva, pues viene siendo lo mismo que tenemos aquí en los criterios. Entonces, bueno, ustedes pueden adecuar sus apuntes de manera que se entiendan, pero es desde la diapositiva 4, dijéramos así, y obviamente hasta el ejercicio número 3. Y pues, aquí, por ejemplo, en estas ustedes pueden resumir, ¿no? Aquí tienen la función, aquí tienen la gráfica, pues obviamente no es copiar tanto las diapositivas, sino lo que es importante, porque aquí tendrían que poner 3 gráficas. Aquí, por ejemplo, pues es el análisis, pero ustedes ya tienen que poner dónde es continua, dónde es discontinua, etcétera, ¿no? Maestra, buenos días. Perdón, Sánchez Telles, Julio César. Sucede que Sí, joven. casi no escuché muy bien por el micro, que se me estaba trabando. Entonces comenzamos con diapositiva 4 para resumir más o menos las partes más importantes. ¿Hasta qué diapositiva, maestra? Pues todas hasta la número, hasta el ejercicio 3 que les acabo de compartir. A lo mejor también mi micrófono anda fallando, porque yo también me di cuenta que el mío de repente se corta. Entonces, igual y el mío también falla de repente. Hasta aquí, hasta el ejercicio número 3. Esto de curvatura de las gráficas es lo que les presentaron los compañeros, y pues obviamente de allí no les estoy pidiendo apuntes como tal, pero sí les pido que revisen porque lo van a necesitar para resolver el ejercicio número 3. Entonces, de lo que presentan sus compañeros, yo no les pido apuntes, nada más de lo que yo les estoy proporcionando, pero sí, si ustedes lo necesitan agregar porque son apuntes precisamente, les van a servir para cálculo integral, pues entonces ya ustedes tendrán que tomar de aquí. Yo no se los pido forzosamente, ya ustedes sabrán si agregan esta parte de aquí. Yo lo que les estoy pidiendo es desde la diapositiva 4 y, resuelto hasta el ejercicio 3. Estas ya realmente es lo que dieron sus compañeros en tema.
Y aquí es cómo vamos a hacer la evaluación, el Forms y el Khan Academy, ¿no? Espero que sí me hayan escuchado y sí se haya entendido, ¿no? De acuerdo, ya quedó. Muchas gracias, maestra. Sí, joven. Sí, maestra, Sí. muchas gracias. Ok, muchas gracias, joven Kevin. Le iba a preguntar si sí había quedado claro. ¿Alguna otra duda? Adelante. Muchas gracias, Germán y Lenín. Hay que estar por aquí más pendientes del trabajo, es lo que yo acabo de decir a su compañero. Todos tenemos una responsabilidad y siempre por respeto a todos y cada uno de ustedes, y este es un grupo además muy grande, hay que respetar el trabajo también de los compañeros. A veces poco a poco se va generando inconformidad porque todos esperamos también que haya, en este caso sí, igualdad, o sea, que todos seamos, que todos tengamos las mismas responsabilidades y que todos trabajemos al mismo nivel. Y luego hay inconformidades a la hora de sus calificaciones y no les parece justo. No nos debemos fijar en lo que gana el otro, pero en lo que gana el otro saca el otro. Pero yo siempre trato de ser pareja, ¿no? Con todos y de darles a todos las mismas oportunidades y de no tener ni preferencias ni distinciones. Yo les he dicho, la transparencia es lo más importante en todo lo que hacemos. Y pues por esa razón pueden obviamente tener situaciones y circunstancias. Alguien me dijo el otro día, yo no tengo las mismas condiciones que los demás, ¿no? Nadie tiene las mismas condiciones que nadie. Todos tenemos una situación distinta. Hoy yo no tenía internet. Hoy mi teléfono empezó a trabajar con datos en la mañana, puse la asistencia con datos, se consumieron algunos, yo no tengo planes ni nada de eso, yo no tengo un número para teléfono y datos ilimitados en otra cosa, no, yo sí cuando gasto mis datos son datos. Entonces todo, pero a ustedes eso no les interesa que yo cumpla con mi trabajo y que yo les dé las clases como corresponden. Entonces, no es que a mí no me interese, yo entiendo sus situaciones, pero también hay una situación que ustedes deben entender. Hay personas, no se ha dado un caso aquí en particular, porque los que están desaparecidos, desaparecieron, pero hay personas que llevan un año sin luz, hay personas que llevan año y medio sin poder entregar una tarea, cuando en su Face y en sus redes sociales desafortunadamente muestran otra cosa, ¿no? No tienen datos, pero a la hora de la clase tienen compartidos 2 o 3 estados tempranito a las 8 de la mañana para que todos vean mi foto, ¿no? Entonces, creo que sí hay que ser congruentes con lo que hacemos. Sí hay situaciones, pero las situaciones permanentes, créanme que son de verdaderamente muy evidentes y muy difíciles, y las personas en esas situaciones realmente están más preocupadas y tienen más interés que los que aparentemente tienen un problema y no siempre es así. Entonces yo sí debo ser comprensiva, de hecho lo he sido con todos, pero también como aquí hay un límite y todo tiene un límite y todos tenemos la misma responsabilidad. Entonces puedo darles la oportunidad de la oportunidad de la oportunidad de la oportunidad, pero eso es una falta de respeto para todos los demás que están aquí sufriendo para entrar a la clase, ya me sacó, ya entré de nuevo, ya no oí lo que dijo la maestra, mi micrófono no sirve, el de la maestra no se escucha, y aún así me aventé 1 hora aquí entrando a la clase, mientras otros no tuvieron ningún esfuerzo ni lo hicieron en el mismo nivel de compromiso, ¿no? Entonces creo que hay que ser congruentes, hay que ser respetuosos de todos los demás, y se entenderán los casos difíciles, pero cuando alguien ya lleva 3 meses en caso difícil, pues como que ya es momento de que lo resuelva, porque no puede ser que se aviente así todo el semestre, ¿no? Como a los de sexto que les dije, ya le di 3 semestres y sigue usted en la misma situación, pues esto no es posible, ¿no? Entonces, bueno, no les quito más su tiempo, ya tenemos 1 hora de sesión y les tiene que dar tiempo de hacer sus actividades del Khan Academy. Ya está aquí la presentación de sus compañeros, la que terminamos de ver ahorita, para que trabajen sus apuntes. En la tarde espero andar en tiempo porque tengo unos reportes y cosas que hacer por allí, sobre todo de inasistencia y cumplimiento y todo. Entonces les programo ya su tarea para que puedan subir esta actividad. Ya la otra semana estaremos cerrando y evaluando. Por favor, sus actividades Khan Academy ahorita a las 10 deben estar entregadas todas, por favor. Entonces, bueno, en lo que van a ir desayunando, vayan trabajando. Ya vieron que no son difíciles. Ya vieron que los videos hay que terminar de verlos, ¿no? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, aquí cerramos nuestra sesión. Ya podemos salir. Tengan un excelente día. Cuídense mucho y cualquier Gracias, cosa maestra. Hasta luego.
Hasta luego, cuídese profe, mucho. hasta luego. Hasta luego, joven, cuídese mucho. Tengan todos muy buen Hasta día. luego, Gracias, profesora. maestra. Excelente día. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, cuídense mucho. Tengan muy bonito día todos. Y vamos a cerrar nuestra sesión. Listo. Bonito día a todos.